amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. La vida es fácil, solo respira. ¿Y qué importa lo que la gente te diga? Hoy estoy muy feliz porque tengo la presencia de nuestro abogado Manuel Mesa y de Lauren, y hoy estaremos haciéndole una serie de preguntas. Primero, darle las gracias por tenerme aquí para compartir con ustedes y para felicitarlos por el gran labor que están haciendo, porque yo sigo el podcast y la verdad que es informativo, provocativo y divertido también. Sí, es una mezcla de todo un poco para darle bienestar emocional a todos los suscriptores y todas las personas que nos ven. Y hoy estaremos hablando de un tema que nos concierne a todos, porque aunque no somos nacidos aquí en Estados Unidos, debemos conocer las leyes y los derechos que tenemos al estar en este país. Hoy estaremos hablando de eso. Estoy emocionada para estar aquí hoy. Hoy estaremos hablando de la Declaración de los Derechos. Explícanos un poquitico de dónde viene esta declaración, las enmiendas, cómo representa esto a todos los ciudadanos estadounidenses. Ok, cómo no. La Declaración de Derechos, en inglés le dicen aquí Bill of Rights. Entonces, ¿qué es lo que son? Son 10 enmiendas a la Constitución americana que reconocen y protegen a ciertos derechos que se consideran que son innatos a la persona. Y eso es muy importante porque en otras constituciones, sobre todo en lugares comunistas, se opina que el derecho te lo da el Estado. O sea, que no es una cosa que tú tienes desde que naciste. Claro. Aquí es distinto. Aquí reconocen que esos derechos existen, exista o no exista una constitución o un país. Entonces, esto lo que hace es que te lo protege. Entonces, para entenderlo, hay que pensar y conocer un poco de la historia de cómo comienzan los Estados Unidos. Así que, si me permite, quisiera hablar un ratito y después seguimos. Ustedes se recuerdan, aquí estuvieron los españoles, estuvieron los franceses, eran territorios, lo que había era una desorganización y casi todos los países de Europa trataron de agarrarse de un pedazo de los Estados Unidos, de lo que llegó a ser los Estados Unidos. Pero el inicio de lo que es Estados Unidos es con 13 colonias en el noreste de los Estados Unidos. ¿Okay? Eran colonias inglesas. Entonces, igual que en las colonias en Latinoamérica que eran controladas por los españoles y por la monarquía española, en Inglaterra, el rey de Inglaterra controlaba a las personas en las colonias. Entonces, eso nosotros aquí, la primera colonia se fundó en el año 1620. Entonces, tuvieron como 150 años bajo ese tipo de sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, los colonialists, la gente de la colonia, se cansaron del abuso que existía por la monarquía, por parte de la monarquía. Y le voy a dar una explicación que es importante para entender por qué las 10 enmiendas están. Claro. Y los Bill of Rights. Primeramente, el rey, como los que estaban aquí eran sujetos al rey, el rey podía entrar a tu casa. ¿Te gustaba tu casa? Y decía, vamos a poner las oficinas administrativas del ejército en la casa tuya. Entonces, te sacaban de tu casa. Tú no tenías derecho a decir que no podías ni nada. No tenías derecho y simplemente lo hacían. También se hablaba de que uno tiene el derecho de libre expresión. Se hablaba en esa época también. Bueno, puedes expresarte. No era cierto. Igual que en lo que conocemos en tiempos modernos, en los lugares comunistas que no puedes hablar. Claro. Si hablas realmente de lo que tú sientes, te buscas un problema. Entonces, ¿qué pasaba? En esos tiempos, si hablabas mal del rey o se insinuaba que estabas hablando mal del rey, te podían arrestar, te enjuiciaban y hasta te podían ejecutar. O sea, era una cosa difícil. Y yo creo que para explicarlo al nivel que llegó en esa época, el rey estableció un acto en Inglaterra donde cualquier documento que tú tenías en la casa, oficial, tenía que tener una estampilla. Okay. Entonces, por ejemplo, tú comprabas un libro y entonces tenías que poner una estampilla a cada página para que fuera una cosa oficial y que el gobierno, la monarquía, supiera lo que tú tenías y lo que estabas haciendo. ¿Cómo se conseguían las estampillas? Tenías que pagarle al gobierno para que te den la estampilla.
¿Qué es lo que era la estampilla? Era la cara del rey en cada página. Okay. Entonces, si hacías un contrato, nosotros firmamos un contrato que te voy a vender un terreno, tú me vas a comprar el terreno, teníamos que firmarlo y en cada página poner una estampilla. Y si no lo tenías... ¿Contratos o si quieres escribir algo? Contratos, obras de literatura, si escribías un libro, cualquier cosa, cualquier tipo de documento, tenías que ponerle una estampilla. Como para que tuviera validez en correcto, sí. correcto. Porque si no... ¿Y qué pasaba si no lo hacías? Si no lo hacías, te multaban, te podían meter en la cárcel también. Entonces, podían entrar a tu casa sin una orden judicial. Simplemente venían unos militares, boom, boom, te tocaban en la puerta, entraban, déjame ver los papeles. Y tenías que enseñarles los papeles. Y si no lo enseñaban, te arrestaban y buscaban los papeles. Ese era el sistema, era un sistema represivo. Entonces, ¿qué pasa? Los americanos, lo que después se conocían como americanos, dijeron, bueno, hasta aquí llegué. Claro. No puedo más, porque es que estoy haciendo estos sacrificios, pagándole impuestos a una monarquía que está al otro lado del Atlántico, ¿y a cambio de qué? No estoy recibiendo absolutamente nada. Entonces viene la primera etapa muy importante de Estados Unidos, que es donde se empieza a ver todo esto del Bill of Rights, de la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia. En poco tiempo vamos a salir en botes, barbecue y hacer fiestas el día de 4 de julio. Sí. Que estamos conmemorando el Día de Independencia de los Estados Unidos. Cuando unas personas con un poco de coraje dijeron, mira, vamos a firmar un papel y nos vamos a declarar independientes del rey de Inglaterra, sabiendo que lo que venía era un fuego, una candela. Iba a haber una guerra. Y así lo hicieron. Entonces, por eso, a veces preguntamos, ¿qué vas a hacer para el 4 de julio? Deberíamos decir, ¿qué vamos a hacer para el Día de Independencia? Claro. Porque eso es lo que es. Entonces, pero fue el 4 de julio de 1776. Y en ese primer documento se ve tomando forma lo que después fue la Declaración de Derechos. Porque en la primer párrafo dice, reconoce que nosotros como seres humanos tenemos por naturaleza ciertos derechos que son innatos. Entonces en inglés le dicen inalienable rights. Y es la primera vez que se ve. El que escribió ese documento, la mayor parte, y participaron otros, fue Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, que eventualmente fue el tercer presidente. Después de guerra, una guerra larga, los americanos ganaron. Entonces, en ese momento, después de ganar, establecieron la Constitución americana, fue en 1787, que después tuvo que ser ratificada por los estados. Ahora, en esa primera Constitución no había una declaración de derechos. No existió. No. Y la razón por la cual había una cantidad de personas en esa época que pensaban, bueno, ya nos quitamos de encima la represión del rey de la monarquía. No necesitamos poner nada, simplemente somos libres, hacemos lo que uno quiera. Pero había otras personas que pensaban, bueno, por si acaso, vamos a poner que hay ciertas protecciones. Sí, ciertos derechos acerca del ciudadano. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que 4 años después de que se firmó la Constitución, le hicieron 10 enmiendas a la Constitución. Y esas 10 enmiendas ahora se conocen como Declaración de Derechos, Bill of Rights. Así que ahí estamos. Me parece muy buena la historia porque, a ver, yo como no soy nacida aquí no la conozco, imagino que se den las escuelas y todo, pero es importante saber lo que nosotros tenemos los derechos aquí, que podemos ser libres. Y bueno, ya poquito a poco vamos a ver de qué se tratan las enmiendas, una por una. ¿Cuál fue el proceso de aprobación de estas enmiendas? Bueno, las enmiendas a la Constitución requiere que los estados voten para aprobar las enmiendas. Entonces tuvieron que primero hacer un escrito. Entonces al principio eran 2 enmiendas y después eventualmente lo que pasó y lo que filtraron eran 10 enmiendas que son bastante completas. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos ahora porque los estados los ratificaron. Entonces después de eso han habido otros tipos de enmiendas, pero esos fueron los primeros 10 y para mí los esenciales
de nuestro país y de nuestro sistema, que todavía son válidos y a veces los atacan. Tú sabes, vamos a escuchar de eso cuando hablemos de las enmiendas, pero siguen válidos. Pero eso fue con aprobación de todos los estados. En el caso que estuvimos leyendo también que James Madison. James Madison. ¿Qué papel jugó él en la aprobación de todas estas enmiendas? Él fue uno de los que escribió el borrador de las enmiendas. Él era uno de los que pensaba que era necesario tenerlas. Claro. Entonces él escribió el borrador y fue una de las personas instrumentales en que pasara. Él también llegó a ser presidente de Estados Unidos posterior. Sí. James Madison fue el número 4. Sí, después de Thomas Jefferson. Así que fue uno de los que escribió y elaboró todas las enmiendas. Exactamente. ¿Que estas enmiendas dentro de la Constitución en qué parte se encuentran? ¿Al principio? Después. Después, al final. Sí, porque la Constitución original lo firman los representantes de esa comisión constitutiva. Entonces, posterior, a 4 años, se hizo otro documento que forma parte, pero es posterior. Entonces, son las 10 enmiendas firmadas por las personas encargadas en esa época, no los iniciales. Déjame hacer una pregunta. Usted me dijo que había es decir, que habían intentado hacer muchos cambios a esas enmiendas, pero hasta ahora no se ha aprobado ninguno. ¿Se ha mantenido desde su origen así de esa manera? Los primeros días sí. Lo que sucede de la forma que funciona el sistema judicial aquí es que, por ejemplo, vamos a suponer que el estado de la Florida trate de pasar una ley que no permite un podcast como este. Okay. Eso es una violación de la primera enmienda de la Constitución americana. Claro. Y también es una violación de la Constitución del estado de la Florida, porque tienen lo mismo en el estado de la Florida. Entonces, ¿qué sucede? Que si tratan de pasar esa ley y ustedes, como personas que tienen este tipo de podcast, dicen no lo vamos a permitir, ustedes tienen el derecho de ir a una corte y que un juez lea la ley, lea la Constitución y diga esto es anticonstitucional. Claro. Y no lo pueden hacer. Procede. Ustedes no procede, ustedes pueden seguir con su show. Claro. Eso es un ejemplo de cómo funciona. Entonces, han habido a través de los años muchos ataques a las enmiendas. No se han eliminado las enmiendas, pero las cortes, dependiendo de qué parte del país, le ha dado una interpretación a las enmiendas que a veces son muy distintas. Claro, cada lugar lo define de manera diferente. Sí, hay, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos cortes estatales, cada estado tiene sus cortes, pero también tenemos un sistema federal, que es todos los Estados Unidos en general, y es por región. Entonces, a veces vas a conseguir que, por ejemplo, el Distrito 9 de California es sumamente liberal, mientras el distrito, el Circuit 11, donde estamos nosotros aquí, que está basado en Atlanta y tiene la Florida, también son muy conservadores. Entonces puedes tener la misma enmienda con una interpretación de una manera en la Florida y de otra manera en California. Entonces, ¿cómo se resuelve esa discrepancia? Van a la Corte Suprema en Washington, que es la última palabra. Que es la que unifica todas las... Sí. Entonces, por eso cada vez que hay un presidente y por ejemplo, un juez se va a retirar o se muere un juez en la Corte Suprema, hay un debate inmenso de quién va a reemplazar a ese juez. Porque los de la izquierda quieren uno que sea izquierdista y los de la derecha quieren uno que sea conservador. Claro. Entonces, todos las personas que se convierten en jueces de la Corte Suprema tienen que ser aprobados por el Senado de los Estados Unidos. Por eso uno ve en la televisión los debates que tienen de esta persona, de la otra persona, que sí, que estoy a favor, que estoy en contra. Son por esas razones, porque es una responsabilidad muy grande tener que reconciliar esas cortes muy diversas. Claro. Porque son muchas personas, muchos puntos de vista distintos,
pero hasta ahora ha funcionado. A veces funciona bien, a veces no tan bien, pero sí funciona básicamente. Claro. Abogado, hay otra pregunta. En el caso, me imagino que los estadounidenses nativos ya, que nacieron acá, dan en la historia, en la escuela y eso, todo este tema de la Constitución y las enmiendas. A las nuevas personas que son inmigrantes, que ya tienen su residencia y llegan a ser ciudadanos también, ¿qué tan importante es para ellos conocer estas enmiendas? Yo creo que es sumamente importante porque, tristemente, personas nacidas aquí, de varias generaciones, no las entienden bien. Entonces, diariamente hay violaciones de derechos y las personas no saben que se lo están violando. Entonces, una persona que viene de otro país, que no está en el sistema, claro, está en una situación hasta más difícil y más complicada. Así que para mí es esencial. Claro que lo conozcan. Y entonces, lo curioso es que hay ciertas enmiendas que todo el mundo más o menos conoce. Por ejemplo, la quinta enmienda. Sí. ¿Okay? Yo sé que estamos brincando un poco, pero sí. La quinta enmienda. Yo recuerdo que yo vi un documental en Netflix que lo estaban acusando de tráfico de menores y esas cosas, y él en el juicio en público decía, yo me acoto a la quinta enmienda. Yo no, tú sabes, no voy a hablar, me reservo el derecho de incriminarme a mí mismo. Correcto. Y eso viene, lo interesante de eso es que la quinta enmienda antiguamente, antes de tener la quinta enmienda en Estados Unidos, te podían obligar a testificar. Entonces el problema de eso es que hay personas que cuando están bajo presión lucen bien, le hacen las preguntas y las contestan. Sí. Pero hay otras personas que se ponen nerviosas. Y pueden decir algo que no. Entonces te agarran en un detalle, y entonces te pones más nervioso porque, oye, se me olvidó esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor una persona que es inocente puede aparentar ser culpable simplemente por el comportamiento en una corte, que la verdad es que si no estás acostumbrado a estar en una corte, no es una cosa normal. Claro. Todo el mundo está nervioso. Los abogados se ponen nerviosos también, esa es la verdad. Pero con el tiempo el abogado, si estás en ese sistema, ya va manejando las emociones. Lo puedes manejar un poco mejor, pero una persona que nunca en su vida ha estado en un juicio y lo manden, entonces sabe que, bueno, si contesto mal me pueden meter en una cárcel. Es mucha presión. Entonces, por eso uno tiene el derecho a no te pueden exigir que tú testifiques. Y tampoco tienes que hablarle a la policía. Nosotros hemos visto seguro películas, programas de televisión, donde lo primero que hacen cuando arrestan a una persona es le dicen, tienes el derecho a mantenerte en silencio. Y todo lo que diga será usado en su contra. Eso viene de un caso que se llama, era contra un señor que se llama, sí, correcto, Miranda. ¿La ley Miranda? ¿La ley Miranda viene de ahí? Oh, sí. El otro día estuvimos en un podcast aquí hablando de eso, donde un abogado que estuvo igual presente de inmigración estaba hablando de que deberías ponerte algo en la boca como para decir que no, ¿sabes? No reservarte el derecho a hablar. Eso es así. Y eso viene de una corte que interpretó la quinta enmienda. ¿Alguna vez cómo lo estuvimos explicando? Que decidió que, míralo, las personas que están bajo sospecha, si la policía le empieza a hacer preguntas, le tienes que avisar cuáles son sus derechos. Entonces, de ahí es donde viene el famoso, tienes el derecho a abogado, tienes el derecho a mantenerte en silencio. Entonces, lo curioso es que probablemente todos hemos visto un programa o conocemos la quinta enmienda. En inglés es I plead the fifth, que no quieren testificar. Todo el mundo conoce eso. Sí. Lo que la mayoría no conocen es, bueno, el fifth qué, la quinta qué. Claro. Quinta enmienda a qué. Entonces, ¿de dónde sale eso? Por eso. Entonces, es importante entenderlo, porque si permitimos un abuso o una violación de un derecho, con el tiempo se convierte que pierdes ese derecho. Claro. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, hay otra enmienda, que es la cuarta, Fourth Amendment, que es precisamente para evitar lo que hacía la monarquía, que llegaban a tu casa, déjame ver los papeles. Eso aquí no funciona. Tienes que conseguir, hay excepciones, pero tienes que conseguir una orden judicial donde un juez vea y diga, bueno, sí, es posible que esta persona sea un delincuente. Entonces vamos a dar permiso a que entren y busquen ciertas cosas, porque es limitado. Claro. Entonces, debido a eso hicieron
la cuarta enmienda a la Constitución. Entonces hay muchos casos que hablan de cuándo puedes entrar, cuándo no puedes entrar, pero eso es una parte fundamental de la Declaración de Derechos, y creo que es fundamental que uno sepa que no tiene que simplemente porque alguien sea un policía. Siempre hay que ser respetuoso a la policía, sí, porque la policía tiene un trabajo muy difícil. No es fácil ser policía. Pero también uno tiene derechos. Y si simplemente, mientras que sea pacífico, usted tiene una orden judicial, entonces no debe consentimiento. Eso es una de las cosas que sucede mucho. Tengo una pregunta. Dime. Te estás riendo, así que debe ser una buena pregunta, así que dime. ¿El acto Patriot es constitucional? En mi opinión, no. Okay, déjame explicar lo que es el Patriot Act. Después del 9/11, el desastre ese de 9/11 en New York, donde perecieron más de 3,000 personas, inmediatamente pasaron una ley que se llama el Patriot Act, y después han habido otras leyes posteriores. Entonces, es una ley que más de 2,000 páginas un documento de más de 2,000 páginas, era inmensa, porque afectaba a muchas ramas del gobierno federal. Entonces, ¿qué es lo que hizo en esencia? Le dio el derecho al gobierno a conseguir y buscar, hacer investigaciones sobre personas que estaban sospechadas de ser terroristas, ¿okay? Entonces, bajo esa acta no tenían que pedir una orden judicial. O sea, entonces los límites que existían antes los han eliminado. Entonces, posterior al Patriot Act, han habido otras actas que han pasado, que lo voy a decir y no se cree, pero es así. El gobierno federal, si quiere, puede y tiene sospecha que una persona es terrorista, o dice, y ese es el problema, que dice que esa persona puede ser terrorista, pueden entrar a tu casa, pueden hacer una copia a la computadora tuya, ver tus llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, entran a tu casa, se van y no te lo tienen que decir. ¿Y eso está aprobado? ¿Eso existe? Vigente. Eso existe. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, con la idea de que para parar al terrorismo tenemos que poder hacer estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de poder absoluto, y creo que es un error, ese tipo de poder absoluto en manos de una persona responsable, con ética, puede ser que haga su trabajo y no viole los derechos de una persona que realmente es inocente de ese tipo de actividad. Claro. Pero ¿qué pasa cuando eso está en manos de una persona que no tiene ética? Que quiere usar ese poder para hacer daño o para promover una agenda específica. Ese es el problema de esa. Entonces, por ejemplo, en la cuarta enmienda, una cosa muy común que se escucha es, mucha gente dice, bueno, a mí qué me importa que me lean los correos, yo no tengo nada que esconder. Y muchas veces es así, ¿cierto? Nadie claro. no tiene nada que esconder. Pero permitir la invasión de la privacidad, permitir ese tipo de invasión, que es una violación de la cuarta enmienda, establece un precedente muy peligroso. Y voy a entrar al tema porque creo que es apropiado. Sí. Okay. Hay un señor que se llama President Trump. Sí. Y hemos visto... lo que está pasando ahora mismo con él. Y podemos hablar de eso también, pero un ejemplo de eso es que antes de que Trump saliera presidente, por ejemplo, cuando estaba postulándose, y había una serie de otras personas también, incluyendo a Hillary Clinton. Uh-huh. Hillary Clinton destruyó 30,000 correos electrónicos. Eso se sabe. Entonces tenía un servidor paralelo al servidor que usaba oficial en Washington para tener estos correos que no sean oficiales, para ser extraoficiales. Ella los destruyó y nada le pasó. ¿Okay? ¿Qué pasa con Trump? Trump se hizo presidente, salió de presidente. Todos los presidentes tienen derecho a sus papeles presidenciales, porque con eso pueden hacer una biblioteca. Le dan a cada presidente la habilidad de hacer una biblioteca presidencial con el nombre de él, poner sus documentos en archivos para
para que sirvan para la historia, para que todo el mundo pueda verlos. Pueda conocer. Sí, para que 20 años después conozcan toda la qué fue lo que estaba sucediendo en esa época. Y es muy interesante y uno puede aprender esas cosas para que la historia no se repita. Entonces, ¿qué hicieron? Primera vez en la historia de los Estados Unidos, cuando él, después que salió de la presidencia, fueron y le hicieron un search, una investigación a su casa y le sacaron papeles presidenciales para tratar de acusarlo de un crimen. Entonces, inclusive hasta entraron al baño y a los cuartos privados de la esposa y una cosa que no se debería de permitir en este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usan esas mismas leyes de Patriot Act en manos de las personas que no tienen ética, que están violando la Cuarta Enmienda, lo usan para promover su propio beneficio. Propio beneficio. Por ejemplo, ahora sabemos que durante la presidencia de Obama usaron información que se conseguía a través del Departamento de la Tesorería, que es el IRS, para conseguir información contra sus enemigos políticos. O sea, son cosas que suceden. Sí, pero es un juego muy sucio. Eso. Es un juego muy sucio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, podemos votar y deberíamos votar. Y eso es muy importante. En el momento que uno tiene la habilidad de votar, tiene que votar en contra de ese tipo de abuso y de las personas que promueven ese tipo de abuso. Número uno. Y número dos, están informados. Una forma importante es esto mismo lo que estamos haciendo hoy. Claro. Muy importante. Y después con esto uno va a entender un poco más lo que ve, los debates que uno ve en la prensa, en Washington. Entonces uno puede ver más allá de lo que le dicen, porque desafortunadamente la prensa muchas veces no es objetiva. No, por vender y por ser amarillista y estar en el chisme, al final muchas veces no dan ni la información concisa ni te explica detalladamente todas las cosas que pasan. Vamos a la segunda. La segunda siempre es interesante y es controversial. La segunda enmienda te da derecho a portar armas. Okay, te da ese derecho. Entonces, los de la izquierda siempre quieren eliminar las armas. Los de la derecha dicen que no se puede eliminar las armas, pues no es un derecho nuestro que tenemos, que está reconocido. ¿De dónde proviene esto? Los que hicieron la Constitución, como sabían que cuando habían vivido el abuso de la monarquía, que entraban a tu casa con rifles, con bayonetas, y con esa potencia que tenían, uno no se podía defender de su propio gobierno. Claro. Entonces, el propósito de la segunda enmienda es para poder protegerse de su propio gobierno. Entonces, no es popular decirlo, pero eso es lo que es. Entonces, a veces dicen, bueno, vamos a defender la segunda enmienda porque podemos ir en cacería. Sí, puedes ir a cacería, pero no es la idea. No, claro. La idea es tener ese derecho. Y yo creo que es fundamental, porque si uno se fija en todos los países comunistas, lo primero que hacen cuando están en poder es recoger todas las armas. Y hasta te dicen, te vamos a dar amnistía. Uh-huh. Te damos amnistía, mientras que tú lo entregues, no vamos a hacer preguntas de cómo las conseguiste y cuándo las tuviste. Y lo otro que también, mi papá en ese caso tenía un arma porque fue heredada por su tío, y le tenías que hacer registro constantemente mensual, y cuando había una etapa festiva como, ¿sabes?, un 1 de mayo, unas marchas de esas que se hacen en Cuba, les retiraban el arma y después se la devolvían de nuevo. Entonces, sí, en Cuba es un poco, por ejemplo, en Cuba es complicado eso. Cuba es así, hay muchos países que son así, sí. Y es porque el gobierno quiere controlar. Entonces, yo soy del pensamiento que uno debería tener todos los derechos del mundo, igual que el gobierno o más que el gobierno. Exacto. El gobierno no es superior a nosotros, es más grande que nosotros, tiene más recursos. Claro. Pero los derechos de cada uno de ustedes es igual que los derechos del gobierno. Uh-huh. Es igual de importante. Tercera enmienda es para evitar que puedan usar a tu casa. Apropiar tu casa, entrar a tu casa, no pueden hacer. Sí, esa enmienda nunca ha sido, no ha sido muy controversial, porque después de la guerra,
casi nunca hicieron o sea, no, ese tipo de actividad que te Eminent toma en domain. tu casa no lo hicieron. ¿Cómo? Eminent domain. Eminent domain es otra cosa. Eminent domain es cuando un estado o el estado federal o estatal o puede ser local condena una propiedad para un uso público. Entonces es una especie de están tomando tu propiedad, pero no es como la tercera enmienda específicamente es para evitar que venga el ejército, voy a tomar tu casa y tomen tu casa. Eso no ha pasado ya más aquí. Así que por eso no es tan controversial. Ahora, lo que preguntó Lauren es interesante porque un lugar como Miami, por ejemplo, Miami se crió, cuando se fundó eran calles pequeñas, edificios pequeños, y entonces ahora, por ejemplo, hay tráfico, hay muchísima población. Entonces han tenido que agrandar las calles, hacer puentes. Entonces a veces requieren tierras donde hay una casa, una persona viviendo hace 30 años en esa misma casa. Entonces la Constitución americana permite que si es por propósito público y es una necesidad, no es porque quiero poner un supermercado. Claro. Ahí. Tiene que ser una cosa que sea para el uso público. Permiten que te quiten la propiedad, pero te tienen que pagar el valor más alto que pudiera tener esa propiedad. Entonces hay como es una parte, por un lado te quitan tu propiedad, por otro lado te están recompensando el valor más alto. Por ejemplo, si tienes una casa en la pequeña Habana y esa casa pueden construir un edificio de 12 pisos, te tienen que pagar el valor de ese lote como si fueras a construir los 12. Así como y por funciona. ejemplo, aquí, que quieren agrandar Brickell hasta acá, hasta esta esquina, por ejemplo, y si le dicen al dueño de este lugar que debe irse de aquí, le tienen que pagar aquí como lo que fueran a construir acá. Sí. Y ahí vienen las peleas, porque entonces el Estado dice, sí. eso es mucho dinero, queremos pagarle menos. Entonces eso es otro tipo de sí, pelea. no siempre es tan fácil como que no es aceptable en las partes, claro. No, la sexta enmienda. Ok, sexta es que uno tiene derecho a un juicio rápido, un juicio penal. Por ejemplo, los tiempos donde te arrestaban y te tenían en una cárcel 3 años esperando juicio. Esto se supone que no lo permita. Entonces, ¿cómo le dicen en inglés? Speedy Trial Rule. Que tienes que ir a juicio en tanto tiempo. Si es una felonía, 6 meses. Si es algo de menor categoría, 90 días. Hay excepciones, pero eso es parte. La otra cosa es que tienes el derecho a confrontar el testigo. Si alguien te acusa de algo, tú como acusado tienes el derecho de decir, bueno, yo quiero que esa persona se siente en la corte y yo le esté mirando a la cara y me diga exactamente qué fue lo que yo hice. Porque tampoco pensaban que sería justo decir, bueno, alguien te acusó y esa persona no está presente para defenderse. Para que uno le haga preguntas. Claro. Y eso es consecuencia de lo que sucedía en la monarquía. Y no solamente de los ingleses, sino eso pasaba en otros lugares también, pero en Estados Unidos estamos enfocados en los ingleses. Tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando hay demasiados casos, no puedes hacerlo rápido, ¿right? Uh-huh. La gente tiene que esperar mucho. Sí, entonces, ¿qué sucede? Cuando hay muchos casos, dependiendo del tipo de caso, la fiscalía a veces dice, mira, vamos a llegar a un arreglo, no exijas que yo lo tenga que hacer en 180 días, pero vamos a concederte esto. Entonces, entra en un tipo de negociación. A veces tienes un juez que dice, el caso va a juicio en 180 días. Si no están listos, le cierro el caso. Y en 180 días, tienes que prepararte. Más 1, cerrado el caso. Y eso depende. Pero a veces el acusado necesita más tiempo. El acusado dice, mira, tengo un experto, un perito que tiene que testificar y el hombre no va a estar disponible hasta 7 meses. Entonces, uno mismo está pidiendo. Claro, ese tiempo para poder... Y ya entonces ya no puedes pelear que no estuvieron a tiempo. Claro. ¿Okay? La séptima. Séptima enmienda. Séptima es que, por ejemplo, tienes el derecho en un juicio civil, que yo hago mayormente casos civiles, de un jurado. O sea, por ejemplo, si caso típico, un accidente, uno tiene un accidente, entonces uno tiene daños y perjuicios, por ejemplo, y quieres demandar para que te recompensen por eso, o los gastos médicos, etcétera. Tienes el derecho como litigante de pedir que no sea un juez el que decide, pero que sea un jurado.
compuesto dependiendo de dónde estés en los Estados Unidos. Puede ser 6 personas, puede ser 12 personas. Entonces ellos deciden tu caso, no el es juez. No el juez. Y es el pensamiento de eso es que ellos querían cuando establecieron esto, que el jurado represente el pueblo. Claro. Una persona como uno. Entonces, a veces los jueces cuando han visto 10,000 casos y no le prestan la atención. No son todos así, pero sucede. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven patrones. Entonces, a lo mejor te colocan a ti en el patrón y piensan, y todo bueno... es condicionado y quizás no es la realidad. Entonces, el jurado, a mí me encanta el sistema de jurado porque creo que es una de las partes más nobles del sistema judicial aquí. Porque hay jurados que cometen errores. Claro. Pero típicamente, por la experiencia mía, ha sido que el jurado quiere llegar a la conclusión correcta. También lo que influye esa decisión es una de las partes muy importantes, el juez. Porque el juez puede decir, esta prueba va, esta prueba no lo va a ver el jurado. Puedes hablar de esto, pero no puedes hablar de esto. Eso lo controla el juez. Entonces, a lo mejor eso que no está viendo es lo que hace que tome la decisión correcta el jurado. Correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Trump, el juez controló todos aspectos del caso. Y yo, viéndolo desde el punto de vista objetivo, leyendo la prensa, leyéndolo de distintos lugares, medios, claro. distintos medios, yo creo que él no fue muy justo. Yo creo que Trump tiene el derecho de la primera enmienda de hablar. Le puso una orden que no podía hablar públicamente del caso. No, o sea, tenía que mantenerse en silencio. No se mantuvo en... ¿Perdón? ¿Eso es común? En algunos casos sí, pero no. Un presidente de los Estados Unidos, primeramente, es la primera vez que enjuician a un presidente por un crimen. Que es una cosa que, por una ley que realmente nunca hacen, o muy pocas veces hacen juicios penales por eso. Y no es común que limiten a un presidente de los Estados Unidos en poder hablar. Entonces yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque nunca pusieron esa misma orden para las personas que estuvieron fuera de la corte hablando en contra de Trump, que eran unos cuantos. Uh-huh. Pero hay una gran mayoría de personas que no piensan así, que simplemente no estaban presentes. Y al no permitir que él pueda hablar de ciertas cosas, limitan a la defensa. Yo creo que si tú estás enjuiciado y estás a riesgo de que te quiten tu libertad, deberías de tener derecho a presentar lo que tú quieras. Y una pregunta, si él puede hacer mención a la primera enmienda, ¿quién es el que le quita el derecho? ¿El juez? El juez. ¿El juez puede quitar el derecho a hacer mención a alguna enmienda? Se supone que no. Se supone que no lo haga, pero lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Trump? Apelar el caso, apelar las órdenes que hizo ese juez, mostrarle una corte de apelaciones de que, mira, lo que hizo este juez estaba mal hecho porque violó la Constitución. Un ejemplo es ese, la primera enmienda. Y hay otros temas también que lo que entiendo que sucedieron en el juicio. Uno de los factores interesantes de lo que sucedió en New York es que New York es uno de los únicos estados que no permite las cámaras en las cortes. Entonces todo lo que hemos escuchado, lo estamos escuchando de segunda mano. Y hasta de tercera. Entonces dice fulano que fulano le dijo al otro que esto fue lo que pasó en la corte y no sabemos porque no estábamos presentes. ¿Y quién? Pero hay un transcript, ¿no? Sí, pero el transcripto no está... El transcripto se toman notas de todo lo que se habla y de todas las pruebas, pero eso no lo tenemos eso hasta no es mucho público. Después, no es público. Oh. ¿Y entonces en qué se basan los medios de prensa para omitir algún criterio sobre lo que pasó si no tienen exactamente? ¿O quién estaba presente, es decir, público o alguien? Habían algunos miembros del público y habían representantes de la prensa, que son después lo que hablan de lo que se habló. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que tienes que hacer es ver una noticia en Fox News y una noticia en CNN. Sí, claro. El mismo hecho y este lo dice de una manera y el otro lo dice de la otra manera. Entonces... Es el enfoque que se le da. Depende del enfoque que le quieran dar. Entonces, como lastimosamente la prensa es izquierdista mayormente, uh-huh. Amarilla creo que fue una de las palabras que yo creo que es correcto. Pocas veces tienes lo que era la prensa antes, que era decir la verdad, decir lo que es.
Sí, ahora interprételo como usted quiera, pero esto es lo que pasó. Mucha mala información y tergiversan todo la mayoría de las veces. Yeah. En el caso de la 8ª enmienda. Ok. No se pueden hacer fianzas excesivas. Por ejemplo, un caso penal donde sea acusado de que rompiste una propiedad pública. Tú sabes, hiciste un daño a propiedad pública, que es una cosa menor. No te pueden decir que para tú salir bajo fianza, para poder estar libre hasta que vayas a juicio, no te pueden exigir una fianza de $1 millón. Claro. Entonces tiene que ser una cosa razonable. Tampoco puedes meter multas excesivas. Que rompiste un vidrio de una oficina pública del gobierno, $1 millón de multa. Tampoco pueden hacer eso. Entonces, estoy dando ejemplos que son un poco exagerados, sí. pero eso es básicamente lo que sí, puede pasar. Algún dueño de negocio dice que eso, claro. No, y una parte que es muy importante de la 8ª enmienda, que se ha litigado bastante, es controversial, es la última parte que dice que no se van a infligir castigos crueles. Okay. Entonces, como en lugares como la Florida, Texas, otros estados han tenido la pena de muerte, okay. Parte de los argumentos es que ese tipo de penalidad es cruel. Tú sabes, una persona en una silla eléctrica, por ejemplo, hay argumentos de que eso es una cosa cruel. Obviamente, si está ahí y lo condenaron por haber hecho algo cruel a otra persona, entonces hay que tomar eso en el factor. Sí. Pero esos son, lo que no quieren es tener penalidades como hacían antes, que te llevaban a un cuarto subterráneo y te torturaban. Y te sacaban a pedazos. Ese tipo de cosas que hacían en otros tiempos. Y a lo mejor no es por un crimen tan grave y de todo, claro. Sí, porque recuerde también que en esa época, esas cosas crueles que hacían, de torturar, era mucho más cerca. Es como ahora, en la etapa que estamos, pensar en el mismo 9/11. No hace mucho tiempo. Son 20 años más o menos. Pero para ellos esto estaba sucediendo en esa época, porque estamos hablando de los 1700. Claro. Todavía se hacía. Entonces, por eso la 8ª enmienda. Y se ha usado mucho para las fianzas se ha litigado mucho para las fianzas y para eso mismo de la pena de muerte, que es una cosa excesiva y no es justa. Entonces hay ambos lados de ese debate. La 9ª enmienda se hizo porque después que hicieron las enmiendas pensaron, bueno, nosotros no le estamos diciendo al público que ustedes, estos son los derechos que tienen, solamente. Uh-huh. Y tampoco queremos que interpreten que al no decir otro derecho, que no lo tienes. Claro. Entonces, para estar seguros, vamos a decir, mira, aunque no se haya dicho aquí, cualquier cosa que no se mencione no es el límite de los derechos. Ustedes tienen todos los derechos. Nada más que estos derechos que hemos mencionado lo estamos reconociendo, pero no quiere decir que al no reconocerlo no existan otros derechos. Claro. Okay. Entonces eso es una parte que a través de los años ha habido mucho litigio de cuál es el derecho. Uno de los debates más controversiales es lo del aborto. Que ahora sí, ahora está... El aborto no está en estos derechos que hemos hablado. No. Pero los primeros casos que permitieron el aborto legalmente hablaban de que era un derecho como implícito, aunque no estaba mencionado. Entonces, eso es parte. Entonces, realmente no hay la última palabra. La última decisión de la Corte Suprema fue restringir muchísimo el aborto, antes o sea, distinto a lo que era antes, después de la decisión de Roe versus Wade, que es muy famosa. Sí, como que ahora te limitan a que puedes tener un aborto hasta las 6 semanas. Después de las 6 semanas creo que ya no se puede. No sé si ya se aprobó esa ley o... Creo que está a punto de ser efectivo, sí. Oh. Entonces, bueno, la 10ª enmienda, los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos por ella a los estados están reservados respectivamente a los estados o al pueblo. Es otra versión de la 9, pero en este caso mencionan los estados. Y la razón por la cual mencionan los estados es porque el sistema de la Constitución, cuando se creó, quería tener un balance en distintas formas. Un balance entre el presidente, que es el ejecutivo,
la oficina del presidente, de la presidencia, los jueces, el sistema judicial y el gobierno, el sistema legislativo. Entonces era, por ejemplo, el presidente podía hacer esto, pero la otra rama podía hacer esto. Entonces uno balanceaba el otro, no le daban poder absoluto a nadie. Pero el otro tipo de balance que hicieron a propósito, fue no quitarle el derecho a los estados. Entonces, por ejemplo, cuando comenzó los Estados Unidos, y por mucho tiempo, hasta los años 1900 y poco, el gobernador de un estado y el estado era muy importante. Entonces, por ejemplo, no querían que el gobierno federal tuviese un poder inmenso y que los estados no sean tan importantes. Entonces, cada estado podía tomar sus decisiones, tener sus propias leyes. Y bueno, en el estado de Georgia, esta es la ley. En el estado de la Florida, esta es la ley. California, esta es la ley. Entonces, esto se escribe para mantener ese balance, para que el gobierno federal no se ponga demasiado fuerte. Claro. ¿Okay? En tiempos actuales, el gobierno federal es demasiado fuerte. Tiene mucho más poder de lo que los que escribieron la Constitución, en mi opinión, querían. ¿Okay? Y una de las cosas muy importantes que sucedió en los 1900, pasaron una enmienda número 17. Sí, ¿Okay? esa fue la que me dijo Laure. Y Lauren y yo hemos hablado de eso. La enmienda 17, en el momento no parecía mucho, pero después se convirtió en algo muy importante, y le voy a explicar. La Constitución original permitía el voto directo a los representantes. Okay. El Senado tenía que hacer la votación por los estados, el senador. Okay. O sea que tenemos la Cámara de los Representantes, la Cámara de los Senadores como parte del gobierno. Entonces la enmienda 17 lo que dice es que de ahora en adelante el voto va a ser directo para los senadores y para los representantes, eliminando la participación del Estado para ese voto. Entonces, ¿cómo lo vendieron? Lo vendieron como que, bueno, ¿y por qué vas a dejar que un Estado decida por ti? Que suena, es verdad, suena bien, porque, bueno, yo debo decidir. Pero ¿qué pasa? Eliminaron la importancia de los estados. A eliminar la importancia de los estados, el poder del gobierno federal sube. Claro. Y ahora los estados son como no son tan importantes como eran antes. En la hora de tomar decisiones. Correcto, porque antes los mismos estados podían influenciar más el Congreso y limitar el Congreso federal. Entonces el tema, son muchos temas que se pueden hacer varios podcasts. Sí, se puede. Es mucha información, pero bueno, quería darles un poquito de desenlace de cómo esa enmienda funciona con respecto a otras cosas que han sucedido. Yo tengo una duda, no está dentro de las preguntas, pero ¿todos los estados de Estados Unidos cumplen con la misma Constitución o hay algún estado aquí adentro de que no se rija por esa Constitución y tenga su propia Constitución? Los estados tienen su propia Constitución, pero todas se tienen que regir por los Estados Unidos. Por la de Estados Unidos. Sí. Entonces, no quiere decir que no traten de hacer algo que sea en contra de la Constitución. Eso sucede siempre. Siempre, no, claro. Siempre sucede. Pero se tienen que regir por el gobierno de los Estados Unidos. Y una de las enmiendas que lo establece, que tiene esa protección, es la 14, 14th Amendment. Uh-huh. O sea, que dice que todo el mundo tiene derecho a la misma aplicación de la ley, sea donde estés. Claro. Vivas en Luisiana, vives en Wyoming. Que tengas otra interpretación en dependencia del Estado, pero al final si es anticonstitucional, es anticonstitucional. Claro. Sea donde sea. Claro. Okay. Que esa es una de las cosas maravillosas de estar aquí. Sí. Lo que hay que protegerlo, hay que votar, hay que participar y conocerlo. Puedes tener una ley, pero como el gobierno actúa esa ley puede ser diferente. ¿Qué puede ser un ciudadano si hay un conflicto? Ok, por ejemplo, si entiendo la pregunta, a veces hay personas que hay una ley que dice X y el mismo gobierno no quiere exigir esa ley. Tú sabes, a veces los policías hacen eso, dicen, bueno, yo sé que la ley
no deja que... Dice que no puedo hacer esto, pero en mi opinión eso está infringiendo la Constitución y a veces dicen, bueno, no vamos a arrestar a esta persona por eso. Pero la pregunta, ¿qué puede hacer uno? Hay casos donde si uno está afectado por una ley que viola a la Constitución, tú como ciudadano puedes poner una demanda en una corte civil y dices, mira, la ley que pasaron viola la Constitución por X razones. Entonces, por obligación, el juez tiene que verlo, si le piensa que tiene que mandarse a una corte superior, la manda a una corte superior. Entonces hay un proceso para invalidar las leyes que violan a la Constitución. Y a veces no sale bien, a veces una corte dice, bueno, no, yo creo que sí está bien. Entonces tienes que seguir apelando hasta llegar a una conclusión. Claro. Y en algunos casos, si estás implicando la Constitución federal, la que hemos hablado, va hasta la Corte Suprema. Claro, y a lo mejor sí tienes la opción de ganar, ¿no? Sí. Porque si ya estás basándote bajo la Constitución. El sistema federal, hay una gran diferencia entre el sistema federal de judicial y el estatal, y esto es interesante. Los jueces federales son por vida. O sea, no tienen que salir a elegir, que el pueblo los elija cada 4 o 6 años, dependiendo de dónde esté. Pero en el sistema estatal casi todos son elegidos. Entonces tienes que ir a votar por el juez. Claro. Entonces, el sistema es distinto porque los jueces federales tienden a ser más conservadores y la idea de ese sistema es que no sean influenciados por la política, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso la Corte Suprema comete errores como todos somos seres humanos, todos cometemos errores, pero la Corte Suprema trata de tomar las decisiones desde el punto de vista no de ese caso en particular, sino cuál es el precedente que voy a establecer. Porque si van a ver mi decisión para usar de algo, que un error que yo cometí, entonces no puedo permitirlo. Entonces por eso son muy estudiados, se demoran mucho y toman una mínimo porciento de los casos que les presentan. Bueno, quizás esta pregunta no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, aquellas personas que son acusadas por delitos que no cometieron y tienen que cumplir los años que le dicta la sentencia, en ese caso ellos no pueden apelar a ninguna enmienda que le valide la opinión o su criterio acerca de lo que pasó, diciendo que verdaderamente no tuvieron nada que ver. No sé, ¿de qué manera ellos se pueden defender bajo criterios de otras personas? Hay dos formas. Hay distintas formas, pero dos básicas. Uno, si es un crimen, casi todos los crímenes, hay muchos que no, pero la mayoría de las personas, si lo acusan de algo, va a ser un crimen estatal. Entonces, el sistema estatal tiene sus cortes de apelaciones. Entonces, lo que puede hacer esa persona es apelar y ir a través del sistema. Entonces, también, aunque sea puede ser un crimen federal tiene su corte de apelaciones igual, que llega a la Corte Suprema. Pero también existe un procedimiento donde si estás encarcelado, por ejemplo, por un crimen estatal que no cometiste, que tú tienes el derecho a pedir que un juez federal mire tu caso. Entonces ese otro proceso que se llama habeas corpus, que agarren el cuerpo del caso y lo lleven a otro sitio. Entonces lo sacan del sistema estatal, lo ve un juez federal y dice, bueno, ellos me están diciendo que le violaron sus derechos de que están en el Bill of Rights, basado en A, B y C. Entonces ellos lo examinan y si piensan que en realidad sí le violaron los derechos, ellos tienen la potestad de actuar para que le saquen a esa persona de la cárcel. Y lo ayuden. Sí. Pero es complejo, porque es un sistema muy complejo. Sí, no me imagino. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, abogado. Nos aclaró muchísimas dudas. A mí particularmente, que soy inmigrante, que no conozco para nada el sistema ni la Constitución de Estados Unidos, ya me la sé. Las 10 enmiendas, y si no, la que me falte por estudiármela, me la estudio en estos días. Pero muchísimas gracias, súper aclarado todo, desde la historia al principio, hasta cómo nosotros podemos defender nuestros derechos y cómo no debemos
pisotearnos, yo digo, por personas inescrupulosas que quizás no quieran aceptar nuestros propios derechos. Muchísimas gracias, Lauren, a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias por permitir estar aquí y compartir con ustedes. A usted, que sé que tiene una agenda bien apretada y mira cómo tomó su tiempito para estar aquí. Así que nada, amigos, si les gusta el video, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones. Y recuerden, si tienen alguna pregunta para hacerle al abogado, la dejan en la cajita de los comentarios y nosotros con mucho gusto se la responderemos. Nos vemos. Muchas gracias. Pero todavía estás ahí, te suscribiste, le diste like, activaste la campanita. ¿Qué esperas? Hazlo ya y comenta, que nos importa mucho lo que pienses sobre nosotros.